Padre eterno, queremos poner en tus manos preciosas este tiempo en que queremos tener un acercamiento a tu palabra. Te rogamos que por favor nos des entendimiento de la misma, Señor, a través de los pasajes que vamos a estudiar. Señor, danos ese entendimiento para poder discernir lo que tu palabra dice en este tema de hoy. Te honramos y te damos la gloria en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu divino Hijo. Amén. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema acerca de qué es lo que nos revela la palabra de Dios de los años de la vida del Señor Jesucristo que no se mencionan en la Biblia, que más o menos son aproximadamente unos 18 años. En el pasaje del libro de Lucas habla de un acontecimiento que sucedió cuando el Señor tenía 12 años y no se vuelve a hablar de su adolescencia ni de su juventud, sino hasta los 30 años. Entonces vamos a ver qué es lo que pudo haber sucedido en ese lapso y aparentemente no es relevante, pero sí es importante en el sentido de que muchos atribuyen cosas de lo que pudo haber sido su vida y que no menciona la Biblia y obviamente no es bíblico, porque esto demerita en cuanto a su deidad, puesto que algunos suponen que estuvo alejado de la comunidad judía para tener una preparación y supuestamente ser un maestro iluminado. Pero vamos a ver que esto no es así. Bien, entonces abran sus Biblias en el libro de Lucas y vamos a ver a partir del versículo 1. No vamos a poner todos los textos, solamente algunos que consideramos relevantes para el caso. Entonces comenzamos la lectura. Como es habitual en algunos temas, vamos a consultar algunas otras versiones en muy pocos versículos, nada más a manera comparativa para tener un acercamiento un poquito más fácil de lo que dicen esos textos. Bien, entonces veamos a partir del versículo 1 en Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Dice el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, como vemos aquí en estos 3 versículos, el 21, el 22 y el 25, observamos que a los 8 días tenía que ser circuncidado el niño Jesús. Y obviamente este acto, esta ceremonia, la tenían que hacer en el templo en Jerusalén. Entonces quiere decir que a los 8 días ellos ya no se encontraban en Belén. Y esto va a ser importante por lo que a continuación vamos a ver. Y dice el versículo 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Después de haber cumplido con lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entonces, como vemos aquí, ellos ya no permanecieron en Belén, sino que después de haber circuncidado al niño, ellos regresaron a Galilea, en Nazaret. Observemos lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice la palabra: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y ya hemos explicado que no se trata de gente que practicaba la magia, sino que eran personas sabias, y eso es lo que significaba en ese tiempo la palabra mago. Dice el versículo 2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y la profecía dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces vamos a regresarnos a lo que dice el versículo 1 de este capítulo 2 de Mateo. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces ellos no habían ido directamente a Belén, porque obviamente ellos sabían que el bebé ya no se encontraba ahí, pues el tiempo que habían hecho desde su lugar de origen hasta llegar a Tierra Santa ya había transcurrido cierto tiempo. Y como habíamos visto, ellos ya no se encontraban en Belén, pues a los 8 días ellos ya se encontraban en Jerusalén, porque tenían que circuncidar al niño. Entonces ya había transcurrido tiempo. Dice el versículo 11 que al entrar en la casa, y no está diciendo que entraron en un mesón y encontraron al niño en un pesebre. Ellos, es decir, María, José y el niño, ya estaban en su casa. Entonces ellos habían llegado ahí, los magos, los sabios, habían llegado ahí a donde se encontraba ahora ellos. Dice el versículo 12: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dice el versículo 13: después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén
y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. Entonces, obviamente Herodes no sabía que el niño y sus padres se encontraban ya en Galilea, perteneciente a Nazaret, porque su enfoque estaba en que ese niño había nacido en Belén y obviamente la matanza que ordenó fue hacia los niños que vivían en esa región, tanto en Belén como en las aldeas alrededor. Y el tiempo que probablemente ya había transcurrido habían sido 2 años, que era lo que él estimaba, de acuerdo a lo que había preguntado de los sabios que habían llegado del oriente. Entonces era un tiempo que probablemente ya había transcurrido. Dice el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Pero como hemos visto, él había nacido en Belén. Ahora, dice el capítulo 2 de Lucas en el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Continúa diciendo la palabra: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces, como vemos, nos habíamos quedado en que probablemente el niño ya pasaba de los 2 años. Pero aquí, como vamos a observar más adelante, esta narración que estamos leyendo ya en el capítulo 2 se refiere a que cuando el niño tenía ya 12 años. Veamos entonces lo que dice la palabra a partir del versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, como vemos aquí, esta narración se refiere a cuando él tenía 12 años. Pero vamos a ver qué es lo que aconteció en ese entonces. Bien, normalmente a la edad de 12 años, un muchacho judío se convertía en un hijo de la ley y comenzaba a observar sus requerimientos. De ahí que a los 12 años de edad Jesús no pasó mucho tiempo con sus padres en esa festividad. Como sabemos, a la edad de 5 años los niños judíos comenzaban su adiestramiento en la ley. Y como era costumbre, desde los 12 años era normal
que los niños fueran instruidos para que pudieran ingresar a la comunidad del judaísmo y comenzaban a asistir a las festividades religiosas en Jerusalén. Entonces la incorporación oficial tiene lugar a la edad de los 13 años, que es algo que se hace patente en Deuteronomio de 16:16. Dice la palabra en ese texto y lo leemos en la versión en lenguaje sencillo. Hay 3 fiestas anuales a las que no debe faltar ningún varón mayor de 12 años. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas. Entonces, las fiestas solemnes que Dios les había dicho que se instituyeran eran 7, pero las principales de esas 7 entonces eran la Pascua, la fiesta de la cosecha, es decir, de Pentecostés, y la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Y sigue diciendo este versículo: estas fiestas deberán festejarlas en el santuario, es decir, en el templo de Dios, en Jerusalén, y nadie deberá presentarse a la fiesta sin una ofrenda para Dios. Según Dios los haya bendecido, será la ofrenda que presenten. Ok. Bueno, entonces a los 13 años concluía la preparación académica y llegaba a ser el pequeño un hijo de la ley y comenzaba su capacitación como adulto. Entonces, precisamente por ello las leyes de Dios exigían que los varones asistieran en Jerusalén esas 3 ocasiones cada año para ir a esas grandes fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos. Como recordamos, la fiesta de la Pascua se celebraba en la primavera y le seguía la fiesta de los panes sin levadura o de Pentecostés. La fiesta de la Pascua, como recordamos, era todavía aún más importante, pues se conmemoraba la noche de la salida de los judíos de Egipto, cuando el ángel del Señor dio muerte a los primogénitos de Egipto y pasó por alto los hogares de los israelitas, porque habíamos visto que se protegieron en el momento en que celebraron la Pascua, y con la sangre de los corderos que habían sacrificado habían untado sangre en los dinteles y en los marcos de las puertas para que de esta manera quedaran protegidas de ese juicio que Dios estaba trayendo sobre los primogénitos en Egipto. Bien, entonces, como vemos, el Señor Jesús, siendo de esa edad de 12 años, se había quedado en el templo a un lado de los maestros que enseñaban la palabra. Entonces, María y José lo encontraron en el templo, que era el lugar cuyos patios y edificios eran usados no solo para ofrecer sacrificios, sino también para enseñanzas y debates religiosos. Su inteligente discusión con los maestros era una indicación de la sabiduría que demostraría ya años después en el transcurso de su ministerio. Entonces, durante la Pascua, los más destacados rabinos, ellos se reunían para enseñar y discutir esas grandes verdades de la palabra, y Jesús era lo suficientemente maduro como para escuchar y aún responder preguntas. Entonces, no era su juventud, sino la profundidad de sus pensamientos lo que asombraba a estos maestros. Entonces, aquí la palabra no indica que Jesús estaba tratando de enseñarles, sino que ellos estaban impresionados por lo avanzado que él era como alumno. Por eso dice la palabra que crecía en estatura y en sabiduría. Y esto puede referirse no solamente a lo físico, sino a su desarrollo o madurez en el sentido tanto humano como espiritual. Y obviamente debemos tener presente que él crecía en su humanidad, pero obviamente siendo humano y no dejando de ser Dios, porque era 100% hombre,
pero también 100% Dios, Él jamás tuvo pecado, jamás cometió pecado. Eso lo debemos de tener muy presente. Ahora, ¿por qué en el viaje de regreso ni su papá ni su mamá se habían percatado de que Él ya no iba con ellos? Los peregrinos que realizaban el viaje a Jerusalén para asistir a esas festividades normalmente viajaban en caravanas para protegerse de los asaltos en los caminos. Y ellos disponían grupos y en la parte delantera normalmente iban las mujeres y los niños en ese frente y los varones viajaban o avanzaban en la parte de atrás. Entonces probablemente María pensaba que quizá Jesús venía avanzando con su padre y muy probablemente José pensaba lo mismo, que Jesús venía viajando ya de regreso con María su madre. ¿Por qué esa posibilidad? Porque recordamos que él tenía 12 años, entonces él podía estar en cualquiera de los dos grupos. Ahora, en el momento en que ellos, tanto María como José, lo encuentran en el templo, ellos quedan impresionados porque vemos que a la pregunta de María a Jesús sobre por qué les había hecho pasar esta angustia, Jesús muestra que tiene conciencia de su relación, una relación especial con su Padre Celestial, así como de su misión. Y la respuesta de Jesús a sus padres fue: deberíais saber dónde encontrarme, es decir, en la casa de mi Padre. Así, desde temprana edad Jesús tenía conciencia de una relación íntima con su Padre Celestial, de modo que iba más allá de la conciencia religiosa de un judío devoto de su edad, o inclusive de mayor edad, y que estaba poniendo en primer lugar de su vida esa relación, aunque tenía cuidado obviamente también de obedecer a sus padres terrenales. Pero ese acontecimiento les mostró tanto a María como a José que su hijo tenía un carácter que iba más allá de lo que podían entender. Su crecimiento perfecto en ese sentido continuó durante la adolescencia y su juventud. Entonces, como vemos, esta es la primera insinuación de Jesús como el Hijo de Dios. Pero a pesar de dar a entender que conocía a su verdadero Padre Celestial, Jesús no desobedecía a sus padres terrenales, pues aun cuando era Hijo de Dios, Jesús permanecía bajo el cuidado y la guía de ellos. Entonces así volvió a Nazaret con María y José y vivió bajo su autoridad por otros 18 años. Como vemos, la Biblia no narra ningún acontecimiento en los próximos 18 años de la vida de Jesús, pero él aprendía y maduraba. Y como el mayor en su familia numerosa, ayudó a José, obviamente en la carpintería. Tal vez José murió en ese lapso, dejando en manos de Jesús la responsabilidad de cuidar a su familia. Y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo la palabra acerca de lo que podemos indagar o de lo que podemos entender que pudo acontecer en ese lapso, para no suponer otras cosas. Bien, algunos suponen que en ese lapso Jesús fue enviado probablemente con la secta de los esenios y que probablemente él tuvo preparación allí para obtener el conocimiento, la sabiduría que él aplicó durante su ministerio, y por eso muchos le llaman que fue un hombre o un maestro iluminado. Pero vamos a ver que esto no es así, y esto con fundamento en la palabra. Observamos que en Mateo 13, en el versículo 54, dice la palabra: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama
su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bien, a partir de este texto podemos observar que lo que estaban diciendo los judíos que observaban este tipo de cosas, lo conocían y conocían a su familia, y obviamente conocieron su niñez y conocieron su adolescencia y su juventud, pues de ninguna manera habrían podido saber que él no había ido a ningún lado con ninguna sectas a tener ese tipo de preparación. Pues ellos se hacían esa pregunta: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, para ellos no había explicación, porque obviamente ellos lo conocían del diario, conocían su vida y sabían que él no había tenido un tiempo de retiro espiritual en ningún lado. Entonces no se explicaban por qué él tenía esa sabiduría y por qué él podía realizar estos milagros. Y aquí cabe resaltar que obviamente durante su adolescencia y durante su niñez, no, y obviamente la palabra no lo dice, pero es muy, muy probable que él no haya hecho ningún milagro, sino que reservó la manifestación de su deidad en ese sentido hasta que no se cumpliera el tiempo en que tenía que empezar su ministerio. Y la palabra obviamente dice en el capítulo 2 del Evangelio de Juan que su primer milagro fue cuando él convirtió en las bodas de Canaán el agua en vino. Ahí dice que ese fue su primer milagro. Y obviamente pues la palabra no dice mentiras, y por ende anteriormente él no realizó ningún tipo de milagros, como a veces se externa en algunas películas o en algunos libros que pretenden decir cosas que no dice la palabra. Bien, veamos otro texto. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 a partir del versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Entonces, cuando están diciendo que esa sabiduría le es dada, algunos estaban reconociendo que no sabían que él tuviera esa sabiduría, sino hasta el tiempo en que en su ministerio se estaba manifestando. Y dice el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y como vemos en este versículo, aquí estaban mencionando a qué se dedicaba el Señor. Dice, ¿no es este el carpintero? Entonces, él tenía una actividad, él tenía un trabajo. Entonces, él se dedicaba a la carpintería, no hacía otra cosa, él se dedicaba a la carpintería, el trabajo que había desarrollado anteriormente su padre terrenal José, y obviamente había sido instruido por él para realizar este trabajo. Veamos lo que dice ahora el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 a partir del versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bien, entonces como vemos, en ese transcurso de esos 18 años, que aparentemente no menciona la palabra, pero aquí hay elementos que nos hacen entender
qué es lo que había transcurrido en ese lapso. Entonces, a él lo conocía la gente, sabía quiénes eran sus padres, quiénes eran sus hermanos, quiénes eran sus hermanas, sabían que él no se había ido ningún tiempo a ninguna tierra lejana, con ninguna secta, a recibir ningún tipo de instrucción, y sabían que él se dedicaba a la carpintería. Bien, entonces otro aspecto es que era su costumbre que en el día de reposo él entrara en la sinagoga, y dice en este caso que se levantó a leer, dice el versículo 16. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces, como vemos, esos acontecimientos están presentes en las mentes de toda la gente, y obviamente lo que se menciona aquí es que ellos sabían su vida y obviamente sabían su testimonio, porque inclusive hay textos en los evangelios a donde él les cuestiona. Cuando lo criticaban, cuando lo juzgaban, él les llegó a decir que si alguien lo podía redarguir de pecado. Obviamente ellos conocían que su vida era limpia y que él no había caído en cuestiones pecaminosas. Por eso él les hacía esta pregunta, que si alguien lo podía redarguir de pecado. Y obviamente no conocían, ni sabían, ni tenían ningún tipo de evidencia de que él hubiera cometido pecado en toda su vida. Ahora, veamos qué es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7. Y aquí vamos a ver otra cosa, otro aspecto importante de su vida en estos años. Leamos a partir del versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Aquí vemos que ya ha transcurrido cierto tiempo en el cual había ya desarrollado su ministerio. Dice el versículo 2 en adelante: Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, no sus discípulos, no sus seguidores, sino sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces, como vemos aquí, sus hermanos están hablando de sus discípulos. Por eso no se trataba de sus apóstoles, no se trataba de sus discípulos, sino de sus hermanos. Vuelvo a leer el versículo. Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Como vemos, él no había hecho milagros antes, y a ellos les extrañaba que estuvieran sucediendo estas cosas ya en su ministerio. Y entonces, en ese sentido, por eso ellos no creían en él. Dice el versículo 6 en adelante: Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿A qué se refiere este versículo? Si vemos en la versión en lenguaje sencillo, ese versículo dice:
Pero Jesús les respondió: aún no ha llegado el momento de que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Para ustedes cualquier hora es buena. ¿Por qué? Pues porque ellos vivían con Él, eran sus hermanos. Entonces el Señor estaba esperando el tiempo en que tenía que manifestarse a la gente. Dice el versículo 7: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas, es decir, las obras del mundo. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Dice el versículo 11: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Bien, vamos a leer aquí algunas 3 versiones. Entre ellas es la Biblia al Día, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia en lenguaje sencillo, Palabra de Dios para Todos y la Reina Valera. Dice el versículo 15: los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Dice el mismo versículo 15 en Palabra de Dios para Todos. Los líderes judíos estaban sorprendidos y decían: este hombre nunca ha estudiado, ¿cómo es que sabe tanto? Y la Reina Valera 60 en ese versículo 15: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Ok, entonces en este texto estamos comprobando que la gente no tenía evidencia de que el Señor Jesús hubiera tenido un tiempo de retiro, ni de preparación con ninguna secta, ni de decenios, ni de ninguna otra índole que se pueda comentar. Entonces, aquí están reconociendo que Él tiene una sabiduría que no saben aún de dónde Él la tenía. Pero dice el versículo 16: así que Jesús les dijo: mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Dice el mismo pasaje del versículo 16 en la versión en lenguaje sencillo: Jesús les contestó: yo no invento lo que enseño, Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Y la Reina Valera 60 en ese versículo 16 dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, aquí el Señor les está contestando a esa interrogante que la gente tenía. ¿De dónde había sacado Él esa sabiduría, esa doctrina, esa enseñanza? Y aquí el Señor les está revelando que esa enseñanza era un mensaje de parte de Dios, su Padre. Sigue diciendo el versículo 17: si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Dice el mismo versículo 17 en la versión Dios habla hoy: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Entonces, aparte de decirles el Señor que esa doctrina, ese mensaje que Él traía era de parte de Dios, les estaba diciendo que examinaran lo que Él estaba enseñando para que comprobaran. Obviamente, si ellos querían hacer la voluntad de Dios y eran honestos, tenían que llegar a la conclusión de que la enseñanza era de parte de Dios. Bien. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, a partir del versículo 39? El Señor les sigue diciendo:
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, ¿por qué había dicho yo soy el pan que descendió del cielo? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Bien, como hemos visto, hay elementos que nos dan a entender qué fue de su vida durante esos 18 años y parte de lo que Dios nos revela en su palabra, de lo que fue acerca de su ministerio. Entonces, podemos entender que no hay otra cosa fuera de lo que dice la palabra y que es lo que Dios quiso necesariamente revelar a las personas acerca de su Hijo, acerca de su niñez, acerca de su infancia, acerca de lo que fue su adolescencia, su juventud y de lo que Él desempeñó durante su ministerio. Entonces, esta es la enseñanza que Dios puso en mi corazón que se compartiera y por ello vamos a dar gracias a Dios de este tiempo. Padre eterno, gracias te damos por la revelación que nos haces en tu palabra. Nos das respuesta a dudas, a preguntas que a veces nos hacen, Señor, acerca de lo que supuestamente no revela la palabra, pero que hay muchos detalles que tú mencionas en tu palabra que nos dan respuesta a esas interrogantes que a veces nos hacemos o que a veces nos cuestionan. Gracias, Padre, porque nos das sabiduría en ese sentido para poder saber qué es lo que nos revela tu palabra de esos aspectos. Y te agradecemos por ello, Señor, porque siempre nos das respuesta a las dudas que tenemos acerca de lo que habla tu palabra. Gracias, Dios, la gloria y la honra son tuyas. En el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo te agradecemos, Señor. Amén.